de la comunicación interauricular. Como su nombre lo dice, hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Recordando que cuando el corazón se forma como una estructura unicavital, ¿sí? Posteriormente se empieza a dividir. En el caso de las aurículas, ¿en qué semana se empieza a dividir? En la semana de la división. En la cuarta semana, principios de la cuarta semana, ¿sí? ¿A partir de dónde se dividen las aurículas? Pues se forma el tubo cardíaco, ¿no? Sí, pero ya no se forma un corazón. O sea, ¿en qué caso embrionario? Sí, o sea, ¿de dónde empieza? ¿De arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda? De los dos auriculas, bueno, del centro, ¿no? De abajo. El centro sí, porque la vi que está en el centro. Empieza en la parte superior con una prolongación del endocardio. Esta se va prolongando. ¿Y qué forma? ¿Qué estructura forma? ¿Cómo se llama eso? No, ¿cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? Es un septum, pero como es el primero que se forma, ¿cómo se llama? Septum primum, se llama septum primum. Este septum primo, ¿sí? Lo que hace es que se empieza a desplazar en dirección apical, es decir, hacia la punta del corazón, en dirección a unas estructuras que se llaman cojinetes subendocardios. Y el espacio que queda entre los cojinetes y el septum primo, ¿cómo se llama? Ostium ¿qué? Ostium primum. ¿Sí? Este es el ostium primum. Importante porque de eso va a depender la clasificación. ¿Sí? Finalmente, este llega hasta los cojinetes. Pero antes de que llegue, ¿qué le empieza a pasar al ostium primum? Se empieza a regresar. Hay un proceso de apoptosis, ¿sí? De tal manera que cuando llega aquí, la parte de arriba del septum primum degenera. Y entonces se forma este espacio que se llama ostium secundum. Entonces tenemos aquí el ostium secundum. ¿Sí? Y ahora, este ostium secundum, ¿qué le va a pasar? Se va a cerrar, porque ahora empieza a formarse aquí. ¿Qué se forma? El septum secundum, exactamente. Y quedan de esta forma. Él queda. Pero esto no se fusiona. Está cerrado, pero no está fusionado. El ostium primum con el ostium secundum quedan traslapados. ¿Por qué? Porque en la etapa fetal también, ¿qué se da en la circulación a nivel de las aurículas? Una comunicación. ¿De dónde a dónde? De derecha a izquierda. De la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Como no están fusionados, cuando empuja la aurícula derecha, acá, este septum primo hace esto. Y entonces la sangre pasa por acá. ¿Sí? Y esa se llama, ¿cómo se llama esa comunicación? Foramen oval. ¿De acuerdo? Si la sangre intenta regresarse, ¿qué hace? Empuja al ostium primum y se pega. Y no deja pasar de izquierda a derecha. Entonces hace esto. Deja pasar de acá para acá. Cuando viene de regreso, se cierra. Hace un efecto de válvula. De tal manera que no hay comunicación como tal. Una vez que las presiones se invierten, una vez que nace el bebé y ahora ya toma su circulación. ¿Sí? Entonces ya no hay forma, ya no hay motivo para que pase de derecha a izquierda, porque ahora hay más presión del lado izquierdo y entonces lo que hace el lado izquierdo que empuja al septum primum y permanece cerrado lo que es el foramen oval. ¿Sí? Muy bien.
De aquí importante, porque la parte donde falla, o más frecuentemente falla, la división de las aurículas, es acá. ¿Qué orificio persiste? No. ¿Qué orificio persiste? No se selló. Aunque se selle, existe el foramen oval, pero en este caso no se alcanzaron. ¿Qué persiste? Comunicación. ¿Cuál ostium? El ostium primo ya se cerró aquí. ¿Cuál persiste? El ostium secundum. De tal manera que las comunicaciones interauriculares más frecuentes son aquí, en el ostium secundum. ¿Sí? Entonces hay comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum, que son las más frecuentes. ¿Sí? ¿Qué otra parte del tabique puede no fusionarse esta? ¿Y qué permanece abierto? El ostium primo. Y entonces son comunicaciones interauriculares tipo ostium primo. ¿Sale? Eso es importante, claro, porque la comunicación puede estar aquí en medio, en el ostium secundum, puede estar abajo, en el ostium primo, o puede estar arriba, donde generalmente se llaman del seno venoso. Estas suelen ser simples. Ostium primo se asocia con defectos del tabique interauricular o de la división aurículo-ventricular, ¿sí? Las del seno venoso, las de arriba, pues obviamente se asocian con alteraciones de arriba, como son el drenaje anómala de las venas pulmonares, ¿sí? Entonces depende mucho de la localización, las alteraciones que puede tener, y depende mucho de la localización, las lesiones asociadas. Dijimos que las cardiopatías congénitas simples son cuando solamente existe un solo defecto, pero es frecuente que pueda haber más de un defecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos ahí la comunicación interauricular. Si tenemos una comunicación interauricular donde ambas aurículas están comunicadas, ¿qué va a pasar desde el punto de vista hemodinámico o circulatorio? Es otro cortocircuito. Un cortocircuito. ¿De dónde a dónde va el cortocircuito? ¿De dónde a dónde va a pasar? ¿Por qué va a pasar de la derecha a la izquierda? Por la circulación que tiene. ¿Por qué la sangre pasa o se mueve de un lado a otro? Gracias a qué? Va a pasar de la cavidad que tenga más presión a la cavidad que tenga menos presión. De las aurículas, ¿qué aurícula tiene más presión? ¿La izquierda o la derecha? Entonces, ¿dónde va a pasar? No. ¿Pasará de donde hay menos a donde hay más? No. ¿Pasa de donde hay más a donde hay menos? Entonces, ¿de dónde a dónde será? Del ventrículo. A ver otra vez, regresamos la cámara. Vale. Entonces da un cortocircuito. ¿Sí? ¿De dónde a dónde va a ser el cortocircuito? Otra vez. Cacheteando. Va a pasar de la cavidad que tiene más presión a la cavidad de menos presión. ¿Qué cavidad tiene más presión? El izquierdo. Siempre las cavidades del lado izquierdo tendrán más presión. Las del lado derecho tendrán menos presión. ¿De dónde a dónde va a pasar? ¿Estás seguro? Ok, perfecto. Entonces el cortocircuito está el cortocircuito de izquierda. Entonces, muy bien. La comunicación interauricular es una cardiopatía congénita donde hay comunicación entre las aurículas. Y se da un cortocircuito de izquierda a derecha. Y si tenemos cortocircuito de izquierda a derecha, ¿qué está pasando con la sangre? ¿A dónde se está yendo? Y luego se está yendo a la pulmonar. Entonces,
La comunicación interauricular es un defecto congénito donde hay comunicación entre ambas aurículas y hay un cortocircuito de izquierda a derecha con flujo pulmonar aumentado o hiperflujo pulmonar, ¿sí? Que es casi como la persistencia del conducto arterioso. El cortocircuito también es de izquierda a derecha y hay flujo pulmonar aumentado. Aquí la gran diferencia es dónde se da el cortocircuito, ¿sí? En la presencia del conducto arterioso, ¿dónde se da el cortocircuito? Fuera del corazón, ¿sí? ¿Sobrecarga la circulación pulmonar? Sí, pero fue después de haber pasado ya por el corazón, y aquí no, se da dentro del corazón, ¿sí? Recuerden, en la presencia del conducto arterioso pasaba más sangre a la pulmonar, más sangre al circuito pulmonar, ¿y a qué corazón, de qué lado sobrecargaba? Izquierdo. Al izquierdo cuando regresaba. Pero en este caso, el cortocircuito se da antes. ¿A quién sobrecarga? Al derecho. A las cavidades derechas. Entonces va a haber mayor cantidad de sangre en la aurícula del lado derecho y en el ventrículo del lado derecho. ¿Sí? Entonces, comunicación interauricular, comunicación entre ambas aurículas con cortocircuito de izquierda a derecha con flujo pulmonar aumentado y sobrecarga de cavidades derechas. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Y de ahí salen todas las alteraciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué manifestaciones clínicas te imaginas que va a tener este paciente? ¿Va a volver un poquito más rápido? Sí, va a volver un poquito más rápido. Puede tener taquicardia, claro. El paciente, si tiene taquicardia, ¿qué te dice que siente? ¿Cómo que qué? Que se quiere salir su corazón, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? ¿Le qué? ¿Cómo se llama eso? Si le palpita se llama. Si le palpita se llama palpitaciones. El paciente que va a tener pues, palpitaciones. ¿Sí? ¿Qué otro síntoma va a tener? Síntomas neurovegetativos como también datos de sobrecarga, justamente uno de ellos sería que desatura. ¿Desatura? ¿Por qué va a desaturar? No desatura. Pero ya estamos hablando de mucho tiempo. Claro, puede tener hipertensión pulmonar, pero antes de que tenga hipertensión pulmonar, ¿qué va a tener? Puede tener disnea. ¿Qué más? No, cianosis. Porque el cortocircuito es de izquierda a derecha. La cianosis cuando el cortocircuito es de derecha a izquierda. ¿Sí? ¿Qué más va a tener? Podríamos encontrar, por ejemplo, que se sientan las palpitaciones. Ah, sí, ya lo palpitaciones. Palpitaciones es la percepción consciente del latido. Son palpitaciones. Igual que en la patología que veíamos anteriormente, que existan infecciones como bronquitis. Exactamente, cuadros respiratorios frecuentes. ¿Sí? ¿Qué más? Fatiga también. Hipertrofia auricular. ¿Cuál? Hipertrofia auricular derecha. Exactamente, vamos a encontrar no solamente de la aurícula, sino más bien de quién más. De las dos cavidades. Del ventrículo derecho. Entonces vamos a tener crecimiento de cavidades del lado derecho. ¿Qué más? Un soplo. Un soplo. ¿Por qué va a haber soplo? Por El ruido purulento que genera quién? la comunicación interauricular. Ajá, sí, pero no. Se antoja que ahí va a soplar, ¿verdad? Sí. Pero no sopla. Sí genera un poco de flujo turbulento, pero no tanto para generar ruido. ¿Por qué? Porque es más grande el espacio, sí, pero si fuera un espacio pequeño tampoco va a soplar. ¿Por qué? Sí, está bien. Sí, o sea, generalmente un defecto grande es más, un defecto grande no es ruidoso, un defecto pequeño es más ruidoso, porque va con más fuerza, está chiquito. Pero no, el chiquito tampoco suena. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué en este caso? Bueno, es decir, no suena así. No,
¿por qué? La diferencia de presión. ¿Mande? Porque la diferencia de presión es. Las diferencias de presiones, ¿cómo es las presiones en las aurículas? Es muy bajo. Como las presiones auriculares son bajas, no genera tanto flujo turbulento, ¿sí? Recuerden, en la persistencia del conducto arterioso, ¿sí? ¿A dónde está sacando la sangre? ¿Dónde está pasando de la aorta? Imagínense en qué presión va, porque la está aventando el ventrículo izquierdo. Si el defecto estuviera en el tabique interventricular, pues son los ventrículos que se están contrayendo, entonces pues, la avienta fuerte, pero en ese caso son las aurículas. Se mezcla, pero no suena. Entonces no se genera soplo por esta causa. ¿Sí tienen soplo? Sí. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el volumen de las aurículas. Pero ¿cuándo va a sonar ese aumento del volumen? En la hora de bajar de la aurícula. A la hora de llenar. Sí, pero no hay mucha presión. ¿Dónde hay más presión? Cuando se contraen ¿quién? Los ventrículos. Y cuando se contraen los ventrículos, el derecho, ¿a dónde está aventando la sangre? A la pulmonar. Entonces va a sonar por el aumento de volumen a través de la salida de la pulmonar. ¿Sí? Entonces, cuando el ventrículo derecho se vacía, la válvula pulmonar, aunque no esté estenótica, aunque no esté insuficiente, como estaba aventando mayor cantidad de volumen, suena y hace flujo turbulento. Entonces, los pacientes con comunicación interauricular tienen soplo. ¿En qué fase? ¿En qué fase? Aquí está fácil. ¿Cuándo dijimos que sopla? Una sístole. Cuando se contrae el ventrículo. Y si es contracción es sístole. Entonces va a tener un soplo sistólico. ¿Sí? Un soplo de eyección. ¿En dónde lo vamos a escuchar? En el foco pulmonar. ¿Sí? En el foco pulmonar. ¿Sale? Efectivamente, siguiendo la lógica, tú dices, ¿dónde pasó primero? La primera que me dijiste. ¿Pasa por dónde? Por la tricúspide. Entonces, a veces podemos escuchar un retumbo tricuspidio, así se llama, retumbo tricuspidio, pero no es soplo como tal. Pero ahí te lo genera la sangre, pasa por la válvula tricuspidia. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿quién genera el primer ruido cardíaco? De las aurículas ventriculares. ¿Cuántos componentes tiene el primer ruido? Dos. Uno cuando se cierra la mitral y otro cuando se cierra la tricúspide. Pero generalmente siempre se escuchan simultáneos. El segundo ruido, ¿quién lo provoca? El cierre de la El cierre de la aórtica y de la pulmonar. ¿Cuántos componentes tiene? Dos. Casi siempre se oyen al mismo tiempo, pero hay ocasiones en que se pueden separar. Y entonces el primer ruido, el segundo ruido, perdón, lo podemos escuchar por sus componentes por separado. Cuando se cierra la aórtica y después cuando se cierra la pulmonar. ¿Sí? Entonces normalmente escuchamos tum tum, tum tum, tum tum. ¿Sí? Son 4 válvulas, pero son 2 y 2. En el segundo, la pulmonar se puede cerrar más tarde y puedo escuchar tum 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 tum. El segundo son los, estos son los doblamientos del segundo ruido. Lo normal es que cuando hacemos esto se desdobla el segundo ruido. Regresamos a lo normal y ya, se oye uno solo. Ese es un desdoblamiento que no es fijo. Pero cuando el desdoblamiento es fijo, que todo el tiempo está, seguramente es patológico. Si estamos pasando mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y dijimos que sopla porque está aumentando mayor cantidad de flujo a través de la válvula pulmonar, ¿tardará más tiempo o tardará menos tiempo en expulsar la sangre? Más tiempo. Entonces todavía tarda más tiempo en vaciarse y cerrarse la válvula pulmonar. Entonces ese paciente tiene un desdoblamiento fijo del segundo ruido. Se escucha tum, tum, tum.
Tiene un desdoblamiento fijo del segundo oído, o puede tener, que sería la fisiopatología. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasará con el lado contrario? Pero será más rápido. ¿Eh? Es lo mismo que en la PCA. ¿Qué pasa con el lado izquierdo? No mucho, no. Primero, ¿qué va a pasar del lado izquierdo? Demasiada sangre. Pues la sangre se está desviando. Y entonces aquí pasa menor cantidad de sangre. Cuando expulse, expulsará menor cantidad de sangre. ¿Cómo se va a manifestar? Cansancio. ¿Qué más? Retraso en el crecimiento. Por estatura. ¿Sí? No crece ni aumenta de peso. ¿Vale? Como en la PCA. ¿Sí? Por disminución del flujo del lado izquierdo. ¿Sí le entienden? ¿Sí le entienden? ¿Sí? Siempre nada más tienen que irlo por lógica. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguna duda? Bueno, ¿sí? ¿No? Ah, bueno, ahorita lo vamos a reforzar con la presentación. O sea, maestro, ¿puedes volver? Porque se apagó el... Eso es fisiológico. O sea, no es así como algo clínico que digas, no. Pero si es de toda esta cantidad. Ah, sí, 2000. Entonces, si hacemos inspirar al paciente, se corrige ese ruido agregado, quiere decir que es un desdoblamiento no fijo. Exactamente, no pico. ¿Y en qué casos puede presentarse un desdoblamiento no fijo? En pacientes normales, sin patología. ¿Sí? No, eso le cuento, o sea, si tú ahorita a un paciente, bueno, respira, se va a hacer tum, 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 tum. En algunos se puede desdoblar, pero si solamente es con los cambios inspiratorios, no es patológico.
Muy bien, entonces, muy bien, comunicación interauricular. La comunicación interauricular que mencionamos que es el paso de la sangre de la aurícula derecha a la aurícula, perdón, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Muy bien. Entonces, muy bien. Habíamos mencionado que esto es una cardiopatía cianógena, que es de las tres más frecuentes, dependiendo de la serie. ¿Sí? Generalmente es la tercera más frecuente, en algunos lugares va a estar en el segundo, en algunos en el primero, pero generalmente está después de la presencia del conducto arterioso y la comunicación interauricular. Es más frecuente en mujeres, ocupa del 7 al 10% de las cardiopatías. Recuerden, la PCA había muchos del 10 al 30. Aquí, la gran mayoría, el 70%, son tipo ostium secundum, por eso les expliqué la embryología. El 10% se asocia con conexión venosa pulmonar anómala, sobre todo las que están en la parte de abajo o arriba, arriba, ¿sí? Porque ahí vienen las pulmonares. El conducto arterioso se puede llegar a cerrar de forma espontánea, pero en las aurículas el cierre espontáneo es difícil. En ocasiones el foramen oval permeable puede estar permeable, pero no siempre tiene repercusiones hemodinámicas. Existe siempre controversia entre si lo cierran o no lo cierran. Esta es la formación del septum primum, ostium primum. Aquí está, luego después se genera la parte superior y se forma el ostium secundum, crece el septum secundum y generalmente lo que queda abierto es la parte de arriba, pues se llama tipo ostium secundum. Aquí tenemos los más frecuentes. Ostium secundum, 70% es el primer lugar. Después vienen las del ostium secundum, que están en la parte inferior. Se asocian con alteraciones de la parte inferior de la división aurículo-ventricular o interventricular. Y en la parte de arriba están las del seno venoso. Están en la parte de arriba, ¿sí? Y estas se suelen asociar con alteraciones en el drenaje de las pulmonares, como lesión asociada. Las de la parte media son las frecuentes, tipo ostium secundum. Hay algunas todavía menos frecuentes con las personas del tipo seno coronar. Eso es lo que ya explicamos. Circuito sistémico, circuito pulmonar. Pasa de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Aquí está el defecto, entonces pasa hacia este lado. ¿Qué va a pasar? Sobrecarga de la circulación pulmonar con todos sus efectos. Disminución del flujo ahora en la circulación sistémica, con alteraciones de bajo gasto y retraso en el crecimiento. Las manifestaciones van a ser muy variadas. ¿De qué va a depender las manifestaciones? ¿De qué depende? De la localización, pero básicamente del tamaño. Si es un defecto grande, ¿sí?, se va a manifestar de forma más temprana. Si es un defecto pequeño, el paciente puede estar asintomático durante su infancia, su adolescencia y puede tener síntomas hasta la edad adulta, ¿sí? Entonces, los defectos grandes se manifiestan durante la lactancia y nos van a dar datos francos de ¿qué? De insuficiencia o falla cardíaca. Va a haber diaporesis, dificultad para la alimentación, ¿sí? En los escolares vamos a tener infecciones de vías respiratorias superiores frecuentes o inferiores, clasificadas como asma o bronquitis, o esto secundario al hiperflujo pulmonar. Va a tener pobre ganancia pondestatural y obviamente datos de falla cardíaca. Generalmente, la gran mayoría de los defectos del tabique interauricular se manifiestan en los primeros 4 o 5 años de vida, ¿sí? Pero si el defecto es pequeño, pueden estar hasta la edad adulta asintomáticos y detectarse la comunicación interauricular por un estudio que se le hizo por otra causa y como hallazgo salió una comunicación interauricular. O pueden tener datos de falla cardíaca, arritmias o lamentablemente que ya hayan desarrollado hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué vamos a escuchar? Soplo sistólico, enfoque pulmonar, ya hablamos de la fisiopatología. El segundo ruido va a estar desdoblado de forma fija
va a haber reforzamiento del segundo ruido en caso de hipertensión pulmonar y podemos tener un retumbo tricuspídeo. ¿Qué vamos a encontrar en el electro? O sea, por lógica, ¿qué vamos a encontrar? ¿Crecimientos de quién? ¿Crecimiento de quién? Auricular o ventricular derecho. ¿Qué más vamos a poder encontrar? Si nosotros tenemos un crecimiento del corazón derecho, se afecta de forma estructural, no solamente a nivel del tejido nervioso, sino también a nivel del tejido de conducción o sistema de conducción. ¿Qué parte del sistema de conducción pasa o existe en el corazón del lado derecho? La rama derecha. En el ventrículo derecho, La rama derecha de la rama derecha de la X. Frecuentemente tenemos fallos en la conducción de esa parte del sistema de conducción en el ventrículo derecho, que sería un bloqueo de la rama derecha de las X. ¿Vale? ¿Qué le ven en ese índice yo? En la cara anterior ventricular. Cara anterior. Bueno, aquí tenemos que hacer la evaluación de todo el electro, pero si ya sospechamos que pueda tener una comunicación interauricular y tomas el electro, ¿qué le buscaríamos? Lo que ya mencionamos, ¿sí? Entonces, ¿qué le ven? El D2 yo veo como si hubiera doble onda R. ¿En dónde? En D2, parte del D2. En D2, aquí nada más es un ligero empastamiento, pero hay una doble onda. Donde hay una doble onda es aquí, miren. En B1. En B1, ¿sí? ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Hay primero una deflexión positiva, que sería onda R, esta, y luego hace una deflexión negativa, que sería onda. R'. No, si es negativa, onda. Recuerden, primera deflexión positiva de un QRS, ¿cómo se llama? R. Primera deflexión negativa de un QRS, S. Primera deflexión negativa después de una deflexión positiva se llama. Primera deflexión negativa del QRS. Primera deflexión negativa del QRS. Q, la primera, ¿sí? Primera deflexión negativa después de una deflexión positiva, S. ¿Y esa qué definición cumple? Es que primero hay como una elevación positiva. Exactamente, entonces primera deflexión negativa después de una deflexión positiva igual a onda S. Entonces tenemos R, S, R', ¿sí? No se ve parejito, pero se ven las orejas de conejo. R, S, R. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene? Bloqueo de rama derecha. El 90%, hasta el 90% de los pacientes que tienen comunicación interauricular pueden tener bloqueo de rama derecha. Este es el caso. Es totalmente inespecífico, porque un adulto puede tener un bloqueo de rama derecha y es benigno. Puede no significar nada. ¿Sí? Entonces, simplemente es un dato inespecífico o hallazgo inespecífico. Claro que si tú lo asocias con todos los demás, dices bloqueo de rama derecha, sí, creo que no voy tan mal, si tenga una persistencia de comunicación individual. Ahí que está más fácil. ¿De quién? Sí, pero ¿de quién? Igual se ve nosotros. ¿Eh? Igual se ve El ventrículo derecho está aumentado de tamaño. ¿Por qué? Por la deflexión en la onda S es como muy pronunciada. ¿En dónde?
A ver. De dos. No se ve el signo de la bandera. No. No, esa es de elevación. La onda de la respiración ventricular. Recuerden, cuando vamos a ver los ventrículos, ¿sí? Vamos a usar las precordiales, porque son las que están aquí. ¿Sí? ¿Dónde está B1, B2? Aquí y aquí. ¿De qué lado está? Derecho, izquierda. B1, B2, ¿de qué lado está? Ah, B1 del derecho. Del lado derecho. B1, B2, ¿a qué ventrículo ven? Derecho. B5, B6, ¿dónde está? Del lado izquierdo. ¿A quién ven? Al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Muy bien. Si yo soy B1, B2, estoy viendo aquí el ventrículo derecho. Los del ventrículo derecho vienen hacia mí, me van a dar positivo. Los del ventrículo izquierdo se alejan, los voy a ver negativos. ¿Qué veo más desde el lado derecho, B1, B2? ¿Veo más positivo o veo más negativo? Positivo. Más negativo. Pues son más, estos son menos. Entonces hay predominio de la negatividad. ¿Sí? Ahora yo soy B5, B6. Los veo a ellos. ¿Sí? Ellos vienen hacia mí. Ellos se alejan, van a ser negativos. ¿Qué predomina? Que yo vea lo positivo o lo negativo. Lo positivo. Del lado derecho hay predominio de la negatividad y del lado izquierdo predominio de la positividad. Entonces, B5, B6, ¿qué predomina? Lo B1, B2, lo negativo. ¿Y aquí qué predomina? Son positivas. Aquí estas deberían estar negativas y mira, siguen positivas. ¿Quién está crecido? Aquí son muchos. Entonces está creciendo el ventrículo derecho. Tiene crecimiento ventricular derecho. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué le ven a esa placa? El corazón Cardiomegalia. ¿Sí? No sabemos si son cavidades derechas o izquierdas o probablemente las se dos. ve ¿Sí? infiltrado. ¿Qué más vemos aquí? La pulmonar está bombada. Sí, totalmente. Datos inespecíficos, pero nos habla de hiperflujo pulmonar también. ¿Cuál va a ser el estudio, el estándar de oro? Calidad. Vemos grandes vasos, pulmonar y aorta. ¿Sí? En este caso está dilatada lo que es la pulmonar. Vemos lo que son los ventrículos, las aurículas y los ventrículos, pero las aurículas y los ventrículos. Ahorita vamos a ver un poquito más aquí tenemos las aurículas y aquí está mezcla de sangre. Esos son los ventrículos, crecimiento del ventrículo izquierdo. Este es el Doppler, ¿sí? Hay un flujo continuo, sobre todo a la salida de lo que es el ventrículo del lado derecho. Ahorita vamos a ver un poquito más específico lo que sean los ventrículos, no las aurículas y su división, incluso cómo se defecta. Aquí están. Aurículas, tenemos aquí. Bueno, fíjense que este es un rodete grande. Sí, ese es el ventrículo derecho, que está hipertrófico. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es el mosaico de colores. Esos colores de Doppler. Me interesa la que sigue porque ahí se ve muy clarito cómo se ve el tabique interauricular, cómo se ve lo que es el defecto. Incluso se ve aquí en esta parte, aquí está. En esta parte de abajo. ¿Sí? Aquí tenemos el mosaico de colores, se está mezclando sale de una aurícula a otra. Aquí vemos que aquí está, ¿sí? No hay tabique, ¿sí? No hay tabique, aurícula y aurícula. Es más, incluso aquí están midiendo este tabique, ¿cuánto mide? El defecto. ¿Sale? Ese es un defecto grande. Se ve mezcla de sangre, flujo turbulento y el mosaico de colores. Esos son los hallazgos que veríamos dependiendo de cada una de las ventanas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Obviamente vamos a ver el defecto en la ventana subcostal. En el eje largo vamos a ver el movimiento paradójico y dilatación del ventrículo derecho. En el eje corto de grandes vasos, dilatación del tronco de la arteria pulmonar. En el 4 cámaras, dilatación de cavidades derechas. En el doble continuo, ratos de hiperflujo pulmonar. Y en el doble color, obviamente, el mosaico de color de secundario al defecto septal interauricular. El cateterismo no es de rutina, ¿sí? Sirve para evaluar si hay algún defecto asociado, sobre todo si hay un drenaje anómalo de las venas pulmonares. También se inyecta medio de contraste.
se evalúa lo que es el tamaño de las cavidades, sobre todo cavidades del lado derecho, ¿sí? Aurículas y ventrículos. Así se ve bien abogada. Vemos aquí el salto oximétrico, ¿sí? Que ya habíamos hablado acerca del cateterismo. No es algo de rutina. Y el tratamiento va a depender del tamaño. Si es un defecto grande, puede ser quirúrgico o va a ser quirúrgico, un cierre directo, si alcanza para cerrarlo. Si no alcanza, se tiene que poner un parche, ya sea pericárdico o sintético. Si los defectos no son muy grandes, no mayor a 22 milímetros, y tengan bordes definidos de al menos 4 milímetros, se puede hacer por cardiología intervencionista. ¿Sí? Ya les enseñé los dispositivos que se ponen, y aquí funciona muy bien este dispositivo que es el Amplatzer. ¿Se acuerdan que se los puse que es como si fuera un yoyo de mariposa, ¿no? Y ahorita lo van a ver cómo se ve. Ahí es cuando se pone, este es en la punta del catéter. Como es como tejido, cuando está adentro se colapsa. Cuando sale como una sombrilla, se abre. ¿Sí? Entonces vemos aquí la primera parte, ¿sí? Se está abriendo en lo que es la aurícula, en este caso la aurícula izquierda. El defecto está aquí, aquí queda, ya se pasa, y ahora del otro lado se abre la segunda parte del yoyo, por así decirlo. Se colapsa y el tabique queda entre ambas y queda tapado. Y en cuestión de segundos ya se cerró. Complicaciones, arritmias supraventriculares, porque obviamente son las aurículas, taquicardia por entrada del sitio del parche, desprendimiento de los parches, obviamente también endocarditis bacteriana. El pronóstico es bueno. ¿Existe riesgo de endocarditis? Sí. No requiere tratamiento antibiótico profiláctico, salvo algún procedimiento que se vaya a hacer. Puede haber arritmias auriculares a largo plazo y puede haber defectos residuales. Bueno, si no hay defectos residuales, recuerden que dijimos que es más frecuente en las mujeres. ¿Sí? Si se corrige completamente, no hay ninguna contraindicación para que la paciente se pueda embarazar. ¿Vale? ¿Qué es eso de defectos residuales? O sea, que haya quedado fuga. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Igual, la complicación más temida de no tratarse, ¿cuál sería? La hipertensión. La hipertensión. Yo tengo una pequeña un tanto imagenológica. En el eco, la diferencia entre la presencia del contexto arterial y dieta, ¿se ven similares? O sea, ya la calibración del mosaico. No. O sea, el mosaico lo vas a ver en los grandes vasos, en el corazón está todo bien. ¿Sí? Y aquí el defecto lo ves dentro del corazón. ¿Sí? Es muy evidente en las últimas imágenes del eco, donde se ve ahí prácticamente la ausencia de lo que es el tabique interáurico. Como el mosaico de colores o el doble de color, ahí se ve la mezcla de sangre de una cavidad a otra.